University of America. Doctor en Letras Honoris Causa, Universidad de San Buenaventura, Nueva York. Miembro del corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Miembro del número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, Fellow de la Academy of American Franciscan History, premio 1998 a la mejor reseña sobre el tema del periodo prehispano, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, premio 2019, mención a la mejor reseña del periodo mexicano, Comité Mexicano de Ciencias Históricas. También damos la bienvenida a Erandi Rubio Huertas, licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología y Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como investigadora en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en la Coordinación Nacional de Artes Visuales de Lima. Como docente a nivel preparatoria en el TEC de Monterrey y en la licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha desarrollado temas de investigación sobre historia y cultura del siglo XVIII novohispano y del siglo XIX, así como investigación para guiones curatoriales para reestructuraciones de museos con nueva creación y de exposiciones temporales. Actualmente es subdirectora técnica en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde coordina las exposiciones temporales y las labores cotidianas entre las áreas de depósito de colecciones, restauración, museografía, servicios educativos, difusión y talleres de iluminación y carpintería. También damos una cordial bienvenida a la doctora Amelia Hernández Sotelo, maestra y doctora en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigadora en estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, certificada en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1 desde el 2013. Galardonada con la mención honorífica en el premio Edmundo O'Gorman del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesora e investigadora de tiempo completo en el Colegio de Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente, investigadora, escritora y conferencista. Por favor, les damos un cálido aplauso. Buenas tardes. Ante todo quiero darles las gracias a Anel por haberme invitado a participar en esta presentación. Les diré que nomás de ver el librote me dio miedo, A ver, ¿quién tiene la capacidad de hacer un análisis de un libro tan grande como este? Y todavía me quedé más sorprendido leyendo su introducción en la primera página, que dice que cómo le nació este interés por estudiar a los capuchinos. Dice que encontró en la biblioteca de Oaxaca un libro que se llama Falacias del Demonio, y eso pues claro me espantó más. Entonces, con mi curiosidad de investigador y con la oportunidad que tenemos allí en la Biblioteca Franciscana, una biblioteca de fondo antiguo, en el que hemos recogido cerca de 30,000 volúmenes de las antiguas bibliotecas franciscanas de la zona de México, Puebla y Tlaxcala. Y que seguro que por aquí andarán las falacias de ese demonio. Y sí, efectivamente, me encontré el libro y nomás ahora me doy cuenta por qué le llamó la atención a él. Fíjense cómo dice este título: Falacias del demonio y de los vicios que apartan del camino real del cielo, en que se descubren muchos engaños del demonio, con que oculta los caminos verdaderos y propone los falsos, y sus remedios generales y particulares. Bueno, esta es nada más una
pequeña partecita del título de aquellos libros, ¿eh? Aquellos libros eran grandísimos, y luego lo que más me llamó la atención es la parte final del título, que dice: es obra utilísima para quien desea conocer los engaños de Satanás y librarse de sus lazos, como lo declara el prólogo, y que para que esto se conozca bien pide el autor que se lea el capítulo primero del tratado 5, el folio 223. Pues eso me dio más curiosidad, y ¿qué dirá ese título, ¿no? Y entonces lo busqué ahí en el libro que tenemos en la biblioteca, y dice así: Tratado quinto, que manifiesta las falacias del demonio o de los vicios que apartan del camino derecho al cielo y de la perfección. Capítulo primero: cómo para apartar a los hombres del recto camino del cielo, los demonios le hacen cruel guerra, expresada en los nombres que les da el texto sagrado. Y ahí empieza toda la explicación, los nombres bíblicos que aparecen. Y pues con razón, Anel le tomó este interés, y bueno, ¿y quiénes se dan esto? Porque esto describe un capuchino. Entonces, con toda razón, digo, esto entendí por qué le llamó la atención y le vino ese interés. Les digo, no es tanto lo del brote, ¿no? Lo que más me llamó la atención, dije, ¿cómo se entiende que se estudie esta orden franciscana, que apenas si tuvo una presencia, diríamos, en nuestro mundo mexicano? Hubo varios intentos, ya la permanencia de la orden capuchina es ya permanente, como de 1940 para acá, en donde he tenido queridísimos amigos, algunos de ellos muy importantes en el estudio de espiritualidad franciscana, y de hecho fundaron junto con los hermanos de mi provincia franciscana un instituto de espiritualidad franciscana en México. Pero si nos ponemos a examinar los libros sobre los franciscanos en México, no les exagero, debe haber más, libros y artículos, más de un centenar, y diríamos que cada año van apareciendo libros académicos profesionales, no solamente hojitas devocionales, sino libros académicos sobre tanto tema franciscano. De hecho, a mí me llama la atención que, por ejemplo, en la página Educational Edu, donde subimos gran parte de los investigadores de nuestros trabajos, el trabajo más leído, mi trabajo más leído, es un trabajo que escribí hace más de 20 años, en el 83, y al menos uno diariamente aparece ahí, que está leyendo mi artículo. Es el gran interés, ¿no? Bueno, ¿cómo nace esto de una orden que apenas tuvo presencia, pero que tiene un camino tan interesante desde el punto de vista histórico, y que la doctora Anel trata con una profesionalidad que sería, diríamos, un libro de enseñanza para todos los que quieren meterse a los temas de la historia? Es decir, no solamente recoger datos, hacer un choricero de datos, de fechas y de nombres, no, sino a ver qué significado tiene eso en nuestra cultura. Y eso es lo que nos hace Anel en este libro. Nomás para explicarles esto, les menciono lo siguiente, ¿no? Ya el título tiene un significado importantísimo, porque va a ser la línea de investigación y de trabajo importante que nos da. El título dice, es serio el título, ¿no? Aunque a ustedes les parezca un tanto fogoso, ¿no? Pero es muy serio. Dice, una historia de barbas y capuchas. ¿Por qué de barbas y capuchas? Porque en ese intento de volver al espíritu original de lo que fue el movimiento franciscano, Francisco de Asís, una figura interesantísima desde el punto de vista histórico, ellos quieren
señalar esa identidad a través de su figura facial, con las barbas, y la forma del hábito con el capucho. Digo, ya desde ahí empieza un tema bien interesante que a todos nos va a traer. El subtítulo es todavía mucho más interesante. Dice, bueno, la historia de Vargas pero dice, la destrucción de la figura de San Francisco por los frailes capuchinos, siglos XVII y XVIII. Si no entendemos esta palabra destrucción, les pido que vayan al diccionario de la lengua miren, ahí el diccionario lo tiene muy claro. El diccionario dice destrucción, acción y efecto de deconstruir. Bueno, ¿y qué cosa es deconstruir? Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. Perfecto, ahí tenemos la idea de lo que es el libro. ¿Qué concepto tenían los franciscanos de San Francisco? Y entonces vienen todos esos movimientos dentro de la orden para deshacer, pero analíticamente, y al mismo tiempo rehacer esa figura conceptual que había de San Francisco. Bueno, San Francisco es un ser histórico, pero bien interesante cómo cada uno tiene su concepto de San Francisco. Y el tema que era mucho más, para mí, mucho más inteligible con el título del primer capítulo, que es en la siguiente forma. En el primer capítulo hay el subtema que habla en el título segundo dice franciscanos pero capuchinos, el franciscanismo como construcción inacabada. Bien importante. Parece ser que los franciscanos nunca hemos estado contentos con el concepto de San Francisco. Y entonces, en cada momento histórico, seguimos construyendo esa imagen conceptual de San Francisco. Y en eso se van a lucir los capuchinos. No es fácil reconstruir esa historia, porque evidentemente sus cronistas, sus historiadores van a ser bastante apologéticos. Nosotros estamos tomando una imagen de San Francisco que creemos que fue la auténtica, y esa imagen se va a distinguir por la capucha, que es distinta de la que usan los observantes, y también se va a distinguir por su aspecto facial. Y no se imaginan, aquí Ángel lo hace de una manera interesantísima, cómo va analizando, cómo se defienden para presentar que la imagen de Francisco de Asís era la imagen con su barba venerable y con su capucha puntiaguda. Parece ser que ese tipo de presentaciones esta imagen inacabada de Francisco de Asís, y me llamó mucho la atención porque los primeros franciscanos que llegan a México son 12 y venían de un movimiento muy parecido. Esos 12 franciscanos venían también de un movimiento de una estricta observancia, y unos quizá 10, 15 años antes de venirse se habían convertido un tanto rebeldes por su forma de capucha, y de hecho a esos frailes les llaman los frailes del capucho. Afortunadamente el ministro general los trajo al conjunto de la orden observante, pero ellos siguieron con su firme convicción
que la manera de evangelizar era a través de su forma de vida. Claro, se van a llevar aquí un golpazo tremendo, ¿verdad? Porque pues, esa forma de vida nadie la entiende, ¿no? Hay imágenes muy interesantes que quedan en los escritos indígenas de qué se imaginaban de estos frailes medio locos, que hablaban y hablaban y nadie les entendía, ¿no? Bien, pero les digo, hay esa relación de la construcción de una imagen inacabada. Y en eso, pues, los capuchinos van a tener un papel importantísimo. Claro, allí vendría entonces el papel tan importante de este libro, porque nos va a ir guiando cómo se fue haciendo esta imagen y cómo se van defendiendo, porque evidentemente, como pasa en cualquier conjunto de la sociedad, si ves que alguien te está dando una idea contraria, si los capuchinos le estaban diciendo a los observantes, miren, la verdadera forma de Francisco es esta, pues eso evidentemente iba a crear polémicas muy serias, y entonces los capuchinos tienen una forma muy, muy importante de irse defendiendo, y es lo que trata este libro interesantísimo de Anel, cómo van defendiendo esa imagen, aunque realmente no sea la imagen originaria de Francisco, ¿no? Porque esa imagen va a seguir siendo discutida, pero ¿en qué manera escriben su propia historia, por ejemplo? Luego, ¿qué contiene esa forma de vida? Tanto la forma de su hábito como la forma de su figura facial, ¿no? Yo sí recuerdo mucho este canto que conocíamos mucho nosotros en el seminario, Venerabilis Barba Capuchinorum, que es una composición también musical bastante importante, ¿no? Y la doctora Anel le da un seguimiento importantísimo de cómo se va formando y su significado social y característico de esta imagen. Viene después lo que sería ya la forma de vida, la práctica de la regla franciscana. En la orden franciscana hay 3 grupos, los que supuestamente nos llamamos observantes, que no sé si seamos observantes, pero bueno, es supuestamente los que seguimos la forma original. Los conventuales, que siguen la misma regla, pero con dispensas de ciertos elementos de la regla, sobre todo en el asunto de la propiedad. Ellos sí tienen derecho a tener propiedades. El segundo grupo, y el tercero, que es el de los capuchinos, que sería la forma más estricta de seguir la regla. Y allí pues tendríamos los aspectos básicos que estudia muy bien la doctora Anel: la pobreza, la ignorancia de las letras, es decir, que no llevemos títulos académicos, la vileza del hábito, la descalcez, las viviendas, los ayunos, los alimentos, la confesión. Y me llama mucho la atención todos estos elementos, porque fui revisando yo en la biblioteca franciscana, en donde encontré cantidad de estos elementos, de estos libros que llegan a las bibliotecas franciscanas. Varios de los libros que cita la doctora Anel los tenemos allí en la biblioteca, porque provienen de bibliotecas franciscanas. O sea que aunque hubiera, diríamos, alguna discusión entre los grupos, parece ser que lo que se escribía sí llegaba a las bibliotecas franciscanas. Me encontré hay una notita muy interesante, yo creo que aparece en alguna de las crónicas que se está citando la doctora, sobre la vileza y la descalcez del hábito, cómo el hábito sigue siendo mortaja, aún en la actualidad en muchas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, quieren que su cadáver lleve el hábito franciscano, le llamamos la mortaja. Y me ponen, hay uno de los cronistas que cita la doctora,
nada menos que al beato Juan de Palafox y Mendoza, que dice que pidió el hábito franciscano de los capuchinos. Lo que me llamó la atención de esto es que el cronista que está citando ella dice el obispo franciscano y virrey de la Nueva España. Desde luego que no fue nada de franciscano, ¿eh? Aquí tuvo uno de los problemas quizá más serios en el obispado de Tlaxcala, porque él puso en orden el Concilio de Trento, lo que decía que en los pueblos debía haber parroquia. Y como los grandes señoríos indígenas de esta zona fueron tomados por los franciscanos, pues no había parroquias, había conventos. Entonces, el obispo Palafox dice, el concilio me lo dice muy claro, así es que no les quito la iglesia, ustedes tengan ahí su convento, pero yo enfrente les pongo la parroquia, ¿no? Y por eso en muchos de los antiguos pueblos siempre tienen, enfrente del convento tienen la parroquia. Entonces me llama la atención que este cronista dice, el obispo franciscano y virrey de la Nueva España. Bueno, a lo mejor sí quería los franciscanos, ¿no? Pero de franciscano no tenía nada. El último capítulo se dedica al convento. Igual es interesante ver cómo los espacios conventuales tenían que estar de acuerdo con el sentido que ellos tenían de la vida franciscana. Y en esto, pues, la doctora nos hace un análisis bien claro de cómo estaban expuestos esos conventos, con la gran ventaja de que aquí en nuestra América pues no hubo conventos franciscanos, hubo misiones en Venezuela, por ejemplo, pero grandes conventos que son los de los frailes, los de la observancia. Entonces tratar el tema era mucho más complicado, pero ella lo sigue de una manera muy interesante a través de las fuentes que tiene a su mano. ¿Por qué me gusta este libro? En primer lugar, porque está estudiando un tema al que nadie quería que acercarse, pero no solamente porque se está estudiando el tema, sino porque se le estudia con un profesionalismo increíble. Hacer historia no significa recoger nombres, recoger lugares, recoger fechas. Es recoger sí fuentes propias de la época, pero cómo las estamos leyendo a nosotros ahora. Y eso es lo que la doctora se ha ganado un gran premio, al menos en consideración por este hermoso libro que nos ha dado. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, pues no saben qué alegría me da poder estar aquí por la invitación que me hizo la doctora Anel Hernández Sotelo y ver lo concurrido que está esta presentación. La verdad es que me llena de orgullo y de felicidad. Bueno, pues yo les quiero leer algunas notas sobre mi experiencia al leer esta obra. Y bueno, el escrito está dividido en distintas partes y bueno, se las haré saber por cómo está estructurado. Bueno, el título de estas notas es La experiencia de leer una historia de barbas y capuchas, un periplo por el universo cultural capuchino. En primer lugar, quisiera expresar que me siento sumamente honrada de que la doctora Anel Hernández Sotelo, amiga y colega, me haya hecho la invitación a formar parte de la presentación en México de su libro Una historia de barbas y capuchas,
La deconstrucción de la figura de San Francisco por los frailes capuchinos, siglo XVII y XVIII, editado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Asimismo, quiero agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en especial a su director, el doctor Ángel Xocolotzi Yáñez, por su apoyo para que pudiera estar aquí con ustedes. 1. La experiencia. En el título de este escrito utilicé las palabras experiencia y periplo, porque confieso que la lectura del libro que nos reúne hoy aquí, en la Puebla de Los Ángeles, me llevó a un viaje mental y de desplazamiento que tuvo sus inicios en el siglo XIII y que se detiene, por lo pronto, en el siglo XXI con la figura del fraile metalero Cesare Bonizzi, en quien coinciden, por un lado, la vigencia de la orden y, por el otro, una de las actividades más emblemáticas y practicadas por los capuchinos, la predicación. Ahora bien, quisiera ahondar en la experiencia que como lectora me causó esta obra. Cuando Anel me hizo llegar el libro, constaté que no iba a ser una lectura breve. Y conociendo la inteligente mirada de historiadora, antropóloga y la buena pluma que la caracteriza, decidí adentrarme en sus páginas con una pregunta que me persigue desde que se topó por primera vez con un capuchino a través de un libro, Fray Félix de Alamín y su obra Falacias del Demonio, precisamente, del cual se desprendió su tesis de licenciatura en Historia hace ya más de 10 años. No hagan cuentas, por favor. La pregunta y otras tantas que pude responder a partir de la narración que hace la autora del libro que presentamos fueron: ¿quiénes son los capuchinos? ¿Cómo se diferencian del resto de las órdenes mendicantes? ¿Por qué hacer una historia de capuchinos? ¿Por qué Anel ha insistido tanto en el hábito, la capucha y las barbas? ¿Por qué no hubo conventos capuchinos en la Nueva España y sí de monjas capuchinas? ¿Qué quiere decir predicar a la capuchina? ¿La orden continúa activa? Todas estas preguntas quedaron más que satisfechas y a ellas no daré respuesta porque les haría perderse del agasajo de leer cómo la autora va tramando a través de fuentes de diversa índole, las propias crónicas de la orden, sermones, litigios, alegatos, cartas, folletines, papeles sueltos y manuscritos, entre otros documentos, además de pintura mural, pintura sobre tabla, óleos, grabados, escultura, más un corpus bibliográfico amplísimo, la historia de una orden que tiene su origen en plena contrarreforma católica, cuyo principal objetivo era combatir la herejía, convertir a los fieles, así como reforzar los vínculos con las comunidades católicas. La autora reconstruye cómo la orden surge en Italia, se expande por Europa y los numerosos obstáculos con los que se topa al querer establecerse en la península ibérica. Cuando finalmente lo logra, explica cómo se organiza, a quiénes rinde cuentas, quiénes fueron sus bienhechores y protectores y cómo funcionó la regla de este instituto franciscano. Asimismo, la autora nos deja ver los numerosos pleitos que a través de la cultura escrita dan cuenta de las impugnaciones que las otras comunidades de la familia franciscana hispana, conventuales y observantes, hicieron en contra de los establecimientos capuchinos, y la crítica sistemática a su hábito con capucho puntiagudo, a su barba crecida y desaseada. De ahí que Anel profundice en el ser ontológico del capuchino, como ella misma dice, es decir, de cómo se distinguían estos de otros franciscanos y de la necesidad de confeccionar una historia propia que legitimara su razón de ser entre otras comunidades religiosas que existían desde siglos atrás y de otras de nueva fundación a partir de la Contrarreforma.
Es el caso de la Compañía de Jesús o de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, por ejemplo. En este afán de legitimación y como defensa a los ataques en contra de la reforma franciscana capuchina, se encargó al fraile italiano Zacarías Boverio que escribiera la historia de la orden desde sus orígenes, y lo hizo en latín debido a que era la lengua culta de su tiempo. Como explica la autora, de las crónicas de Boverio se desprende un apéndice dedicado a describir la verdadera forma del hábito de San Francisco, un elemento más para explicar la ontología del capuchino o esta forma particular de ser y parecer a partir de una compilación de imágenes incluidas en dicho apéndice que demuestran que el hábito capuchino es como el que usaba San Francisco de Asís. En este apartado, la autora hace un escrupuloso y detallado análisis iconográfico entre los grabados reproducidos en el apéndice y las imágenes originales del santo, en tablas, murales, óleos ubicados en Roma y Asís, en donde descubre cómo las representaciones originales del santo fueron alteradas por los capuchinos en sus grabados con tal de que las imágenes primigenias de San Francisco presentaran el hábito con capucho puntiagudo, característica única y distintiva de los capuchinos. Sobre este tema de las crónicas y el apéndice, y a lo largo de todos los demás temas que aborda la autora, es necesario subrayar lo impecable y preciso que es el aparato crítico plasmado en el libro, en el que Anel demuestra la lectura analítica, minuciosa y perspicaz de las fuentes, en las que algunas veces detecta erratas, descubre o deduce vínculos entre personajes de la época y nos da cuenta con ello de la agudeza intelectual con la que, como historiadora cultural del siglo XXI, mira e interpreta el contexto en el que se desarrolló la orden capuchina. En este sentido, es necesario señalar que entre el texto y las notas a pie de página, la autora construye y deconstruye en ciertos momentos las relaciones políticas, diplomáticas y personales que los primeros capuchinos tuvieron con personajes de la nobleza italiana, española y sobre todo el apoyo que las damas devotas dieron a la orden, así como la influencia que ejercieron sobre sus maridos, como es el caso de la esposa del rey Felipe III de España, Margarita de Austria, solo por mencionar un ejemplo. También en las notas a pie de página, la autora explica cada tipo de fuente que utiliza, para qué servían, quiénes las elaboraban y qué propósito perseguían. Es el caso de los litigios, las cartas ejecutoriales, qué era y para qué servía el Tribunal de la Rota Romana, entre otros. En sus notas, la autora discute con otros autores, da su punto de vista con argumentos sólidos y complementa las referencias a las que el lector puede acudir y que, debo decir, son un deleite. Es por esta misma razón que la lectura de Una historia de barbas y capuchas anima a hacer un ejercicio intelectual de atención y mnemotecnia por los numerosos personajes que aparecen en la narración y porque, de acuerdo al tema tratado, hay una serie de términos que para los historiadores que hemos trabajado con el devenir de las órdenes religiosas son más familiares y contribuyen a ampliar el conocimiento de quienes tienen una extensa cultura sobre temas eclesiásticos. 2. El aporte. Reconstruir la historia de una orden no es tarea sencilla, y menos cuando la autora es laica, historiadora y originaria de un lugar en donde no hubo fundaciones de frailes capuchinos sino hasta el siglo XX. Este es el caso y el mérito de Anel, quien logra despejar la incógnita de lo que implica la reforma capuchina en el contexto de la gran familia de los hijos de San Francisco. Regresar al franciscanismo primitivo, imitar a San Francisco a partir de la estricta observancia de la regla para así poder imitar al propio Jesucristo. Esto es,
a partir de las prácticas ascéticas, del voto de extrema pobreza, la obediencia y la castidad, la predicación, el ejercicio de la caridad, el poco o nulo apego a los bienes materiales e incluso el conocimiento, entendido como soberbia mundana. A partir de las huellas o bien de la cultura material producida por los capuchinos, Anel desentraña el significado del hábito, de la capucha puntiaguda y las barbas crecidas, un hábito que el capuchino no se quitaba ni para dormir, de color pardo, remendado, áspero, ceñido al cuerpo. La descalcez, la dejación de la barba, como dice la autora, sin cuidarla ni lavarla y procurando dejarla crecer hasta donde fuera posible. Esta imagen, creada por los propios capuchinos, era desagradable al mundo de la época de los siglos XVII y XVIII en los que centra su trabajo la autora. Sin embargo, contaron con la aceptación y el gusto por sus sermones de parte del pueblo llano que se identificaba con ellos. La imagen que deseaban proyectar era la del Santo de Asís, demacrada, estrecha, humilde, que emulaba a Jesús y a su apostolado. Por ello se concentraron en la práctica de la predicación, que por mucho tiempo enfatizaba más el adorno y la forma que el contenido mismo del sermón, así como en las misiones que eran de carácter temporal, tanto en las comunidades católicas como de herejes e infieles. Reformar, convertir, impulsar el arrepentimiento fue su objetivo y propósito de ser entre la grey, así como cultivar la oración, el ayuno, la penitencia y la mortificación en el convento. El reto para la autora: entender y explicar al lector esta forma de ser en el mundo moderno capitalista y cada vez más laicizado, siguiendo la pista de esta orden que, como ella misma escribe, es anacrónica, pues insiste en vivir como en el siglo XIII, cuando el mundo occidental del antiguo régimen estaba en sus postrimerías. Otro reto: reconstruir esta historia por medio de las múltiples fuentes que configuran este material, indispensable para cualquiera que se interese por conocer la orden capuchina, su razón de ser y su actuar en el mundo, en el contexto cultural en el que se desarrolló. 3. Epílogo. El mérito de investigar, reconstruir y escribir una obra de esta envergadura es tarea de unos cuantos estudiosos que, como Anel Hernández Sotelo, han tenido la paciencia, la inteligencia y el tesón de dar continuidad a una serie de temas de investigación, de resolver varias hipótesis y de seguir trabajando para explicar las que aún no tienen respuesta, además de abrir numerosas brechas para futuras indagaciones. La generosidad de este trabajo se despliega a lo largo del texto, que origina nuevas preguntas, y de sus notas a pie de página que complementan, cuestionan o discuten sobre diversos asuntos, que comparten puntos de vista o que recomiendan títulos, que explican objetos en desuso y los contextualizan para que el lector no pierda detalle de la narración. Una historia de barbas y capuchas no es solo la historia de un periodo determinado de la orden capuchina, también reconstruye una manera de entender el mundo, destaca la importancia de la representación de sí mismo, de lo que se es y de lo que se debe parecer, al seguir un modelo de virtud y santidad, el de San Francisco de Asís, que irrumpió en la época en que la Iglesia y los ideales del cristianismo primitivo habían sufrido una corrupción tal que era necesario hacer menos amplia la brecha social y económica entre los hombres y volver a los principios evangélicos, practicar la caridad, la extrema pobreza y humildad, así como los sacramentos, difundir el evangelio en palabras que el pueblo comprendiera, provocar el arrepentimiento sincero, hacer oración y penitencia para lograr la salvación. El trabajo de 10 años de búsqueda en archivos, bibliotecas, iglesias, museos,
y la lectura atenta e interpretación crítica de una infinidad de producción literaria, religiosa y bibliográfica llevó a la autora a configurar esta obra única, fruto de una investigación original en la que convergen la historia cultural, la antropología, la psicología, el análisis iconográfico y la hermenéutica, cuyo resultado, aquí parafraseo a Fernando Rodríguez de la Flor, que es quien escribe el prólogo de este libro, nada más y nada menos, cuyo resultado constituye una perspectiva contemporánea sobre una orden fundada en la primera mitad del siglo XVI, que contribuye a la mejor comprensión de las historias de las órdenes que dejaron su impronta tanto en su época como en la nuestra, y que son de objeto de interés vivo en pleno siglo XXI. Gracias, Anel, por seguir la huella capuchina. Bueno, muchas gracias, Padre Morales, muchas gracias a las dos grupitas por estar aquí, a Lucía Guadalupe, estudiante de la carrera de Historia, y a la maestra Guadalupe Huerta, que va a cerrar esta mesa. También pues quiero agradecer a toda la gente que está aquí. Veo caras conocidas, pero muchos nunca, bueno, a lo mejor nos hemos topado por ahí, pero no los ubico. Bueno, primero me gustaría explicar un poco por qué elegí, y también, bueno, elegimos con la coordinación del evento de estudiantes, hacer la presentación justo en el marco del encuentro de estudiantes de historia, ¿no? Me parece que uno de los problemas más grandes que tiene la Academia Mexicana actualmente es la desvinculación que hay entre los profesores y los estudiantes. Y yo creo firmemente en que el trabajo universitario y el trabajo académico debe parecerse a estas pinturas que hay de Aristóteles y Platón y Sócrates con su escuela caminando, porque creo que más que nada en estos asuntos de las humanidades, en un mundo de con crisis de credibilidad, con un sistema capitalista que se está cayendo a trozos, pues creo que lo que necesitamos otra vez las personas que ya pasamos por esto de hacer una tesis, otra tesis, y estamos dando clases, etcétera, es justamente convocar a los muchachos que se están preparando para ser historiadores, pues convocarlos a que caminen con los profesores, ¿no? Y pues una cosa importante es sobre todo que haya diálogo. A mí me interesa muchísimo el diálogo, entonces me alegra muchísimo ver muchas cabezas jóvenes y poquitas cabezas viejas, ¿no? De verdad. Y las cabezas viejecitos que están, pues muchas gracias también, pero de verdad que me alegra muchísimo que pues estén aquí todos los jóvenes, ¿no? Bueno, en realidad no les voy a decir de qué trata el libro. Bueno, sí, cómprenlo, por internet se vende, aquí solo tengo 5 ejemplares, no vine a vender. El libro se puede conseguir en la librería Siglo del Hombre, que está en Bogotá, se los mandan. Bueno, pero se los mandan por internet, ¿no? Me parece que cuesta $22, aquí yo voy a dar los 5 que tengo más baratos, pero solo tengo 5. Pero bueno, no me interesa exactamente hablar del contenido del libro, sino más bien retomar algunas de las cosas que dijo el padre Morales y la maestra Erandi Rubio, sobre todo en esta idea del andar, ¿no? ¿Qué les puedo yo transmitir a ustedes a partir de este tabique enorme? Y además, ¿cómo los puedo invitar a que ustedes también hagan tabiques? Este mundo necesita tabiques. Los historiadores de pronto nos quedamos escribiendo el articulito de 20 páginas y entonces escribimos 45,000 artículos de 20 páginas, pero escribir un libro es otra cosa.
Entonces, y escribir un libro, además, un tabique, eso implica que hay mucho que decir y poco que se ha dicho. Y esta es la invitación. Por favor, sabemos que queremos mucho a Bartolomé de las Casas y vamos, estos temas como muy mexicanos, ¿no? Pero en realidad creo que es necesario situarnos a veces un poco al margen de las corrientes locales de la historia y sobre todo, como les decía, en un mundo plagado de crisis de diferentes maneras, ¿no? En este sentido, yo todo este libro pues prácticamente lo hice en España. Es un libro que habla de historia de España, pero que justamente entendiendo que más de 3/4 partes de América fueron España y tenemos una historia española y ya basta de esta cosa del resentimiento histórico, malditos gachupines, etc. Creo que hay una parte importante para reconciliarnos con nuestra propia cultura y es entender que fuimos parte del imperio más importante que hubo en la época moderna. Y antes de eso, aquí hubo 2 imperios, en América 2 imperios enormes, el Inca y el Mexica, ¿no? Entonces, la invitación también es para que ustedes que están jovencitos vayan quitándose el chip del localismo y entonces entender que sí pueden estudiar algo que incida en su colonia, en su barrio, etcétera, pero verlo en lo macro. Y además ocupando todas las herramientas de este siglo XX que los historiadores tradicionales, generalmente con cabecita de nube, pues gente que todavía usa la computadora solo como máquina de escribir, etcétera, y dice que todo lo que hay en internet es falso. No es cierto, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser también inteligente y hay que saber buscar, pero este libro yo no lo hubiera podido hacer si no existe el internet, si no me voy 4 años y medio a España, si no estoy constantemente viendo qué artículos salen, etcétera, gracias al internet. Y además hay una cosa maravillosa. Ahorita que yo les dije, ¿pueden conseguirlo en Bogotá? Claro, todo el mundo dice, sí, pero estamos en el siglo XXI. Conseguir un libro en Bogotá es cuestión de un clic. Entonces, esa es otra parte de la invitación, sobre todo a los chicos y las chicas estudiantes, que no tengan límites. Yo no sé si este libro va a pasar a la historia como los libros que guarda el padre franciscano en la biblioteca franciscana, ¿no? Ojalá que sí. Pero lo que sí sé es que este libro es único y no lo estoy diciendo porque soy la autora, sino porque me aventuré, como dijeron los dos, a hacer algo que nadie había hecho. Había capuchinos por un lado, por otro, en documentos, etcétera, pero cuando uno se preguntaba quiénes son los capuchinos, la respuesta era unos franciscanos reformados. Y eso absolutamente no le dice nada a nadie, ¿no? Entonces, cuando yo justamente me hago esa pregunta basal y empiezo a tener un montón de crisis existenciales porque no daba la respuesta, pues entonces empiezo a recopilar fuentes y quiero recoger lo que dijo el padre Morales. Hacer historia no es recoger datos. Llegó un momento en que yo tenía un montón de datos, pero no sabía cómo acomodarlos. Entonces, para la gente que le interese hacer historia de la religión, número 1, tiene al principio que leer todas las crónicas de la orden que se hayan escrito forever and ever, nunca jamás, hasta el final de los tiempos, ¿no? Generalmente nos queremos saltar todo para encontrar el documento que es así como súper especial y lo que me va a dar fama, etc. No, es que el punto no es encontrar el documento, el punto es saber contextualizar ese documento y una cosa interesante, problematizarlo. Es decir, como escribía Michel Desserteau, estarle haciendo preguntas al texto, pero no solo eso, sino también, no sé, Erandi se acordará de las clases de la maestra Edith, de hacerle preguntas al texto en sus leyes silenciosas, ¿no? Que era lo que siempre nos decía Edith. Y bueno, me refiero así con Erandi porque, bueno, el padre Morales está aquí, primero también para que todos ustedes, que son historiadores, sepan que existe una biblioteca franciscana, que está en Cholula, que les queda súper cerca, que el padre Morales con su equipo desde hace mucho tiempo ha estado trabajando en la sistematización de todo ese material, y eso, muchachos, no lo tiene cualquier estado, lo tiene Puebla. Puebla también tiene la biblioteca palafoxiana, tiene la biblioteca La Fragua,
y todo el mundo anda haciendo historia de la Revolución Mexicana o cosas así. Entonces, está muy bien, pero de verdad, Puebla, muchachos, para hacer historia de la religión en la época moderna, es súper importante porque no es un desprecio a los otros estados, pero es que en los otros estados se van a encontrar con que el archivo de franciscanos es un cuarto de 2x2 con cajas. Aquí no, aquí se está haciendo un trabajo de catalogación y además pues tenemos, ya se los dirá el padre Morales ahorita, de verdad los recibe con los brazos abiertos, ¿no? Y por otro lado, invité a Erandi primero porque Erandi y yo pues nos conocimos en el primer semestre de la carrera cuando teníamos 20 años por ahí, más o menos, 19, 20 años, ¿no? Y me parece que de la generación es la única que ha seguido por este camino, ¿sí? ¿Varias? Varias, porque además casi éramos chicas. Bueno, pero por el camino de la investigación, yo de mi generación, pues a la persona que reconozco es a Erandi, porque además otra cosa importante es que pensamos que los historiadores lo único que nos queda en el infeliz destino es dar clases y escribir artículos alguna vez en la vida y ya. Y la maestra Erandi resulta que además de ser especialista también en el tema barroco y en el tema de la historia del arte de la pintura novohispana, pues es subdirectora técnica del Museo de Chapultepec. O sea que hay más cosas que podemos hacer, ¿no? No nada más dedicarnos a esto que siempre nos han dicho, vas a dar clases y ya está, ¿no? Entonces por eso a mí me interesaba mucho también el punto de vista de Erandi. No nos pusimos de acuerdo para ver qué iba a decir ni nada de eso. Lo único que yo le dije es, Erandi, por favor, fíjate en el rollo de la cultura material, es decir, si por ahí, o sea, creo que también los historiadores tenemos un problema muy fuerte en este tradicionalismo que es, si no hay un documento, pues entonces no se vale porque no puedo trabajar, ¿no? Y de pronto, pues, Erandi, en el Museo del Castillo, trabaja con un montón de pinturas, cura exposiciones, etcétera, y a partir de ahí, bueno, ella un poco lo dijo, pues, este libro también puede servir para hacer, de alguna manera, historia del arte. El padre Morales decía, bueno, los primeros franciscanos que llegaron parecían capuchinos, ¿no? Sí, efectivamente, y de hecho hay algunas pinturas que el hábito no es café, es azul. Eso también hay que investigarlo, ¿no? Y eso también, vamos, aquí en Puebla tienen todo, ¿no? Supongo que la gente que está aquí es porque de alguna manera le interesó el tema, porque los que son mis alumnos saben que no voy a dar puntos extras ni nada de eso, aunque se hagan ilusiones y aunque no. Lo siento por decepcionarlos, de verdad, qué pena. Pero ya hasta se me fue la onda, como siempre, como en clases también. Pero lo importante es que exactamente yo no quería hacer esta presentación como una cosa demasiado formal, sino como una cosa que tuviera más que ver con el diálogo. Ya más o menos ustedes saben de qué va el libro, y entonces pues más bien yo les quiero recitar un poco todo lo que falta hacer, a ver si alguien se va animando, ¿no? De los capuchinos en México hace falta prácticamente todo. Los capuchinos, que además quiero agradecer al padre Pablo Jaramillo, que quiero decir que a él lo conocí justamente cuando yo estaba terminando la carrera. Yo venía a la biblioteca palafoxiana porque a mí sí me dejaron entrar, lo siento, pero porque me moví. Chicos, hay que aprender a moverse, o sea, el que quiera sur celeste, que le cueste. Entonces, yo para hacer mi tesis de licenciatura conseguí un permiso para venir lunes y martes a la Palafoxiana a revisar unos libros, y miércoles, jueves y viernes daba clases de Historia Universal en una secundaria, ¿no? Y así eran mis semanas, lunes y martes, miércoles, jueves y viernes. Y un día, justamente por la calle de la Palafo, yo venía en friega y entonces de repente veo a este padre que está aquí caminando y le veo el capucho. Y entonces corro y le digo, ¿usted es capuchino? Y el hombre se asusta porque, claro, o sea, pensó que yo lo seguía o algo, porque nadie en la vida le había preguntado si era capuchino.
todo mundo daba por sentado que era un franciscano, punto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí comienza también una relación y pues decir que los capuchinos han hecho y están haciendo esfuerzos grandes por recuperar su historia, pero bueno, pues al final, y esto hay que decirlo, pues los capuchinos obviamente van a escribir una historia apologética, una historia religiosa, ¿no? No es una mirada exactamente de un historiador, y además, pues sus trabajos circulan entre los miembros de la orden, pero es muy difícil que los trabajos de grandes capuchinos historiadores hayan salido como decían en la época, al siglo, ¿no? Entonces, pues por eso les digo que en el caso de México hace falta prácticamente todo. Los hermanos capuchinos ya comenzaron por ahí a publicar algunos libros, etcétera, pero no hay algo. Y lo más interesante, a mí que me gustan los temas raros, es que si bien no fundaron aquí ni vinieron a misionar los capuchinos durante toda la época moderna, una cosa interesante es, uno, como dijo el padre Morales, hay un montón de libros de capuchinos. Hay que saber quién leía esos textos. ¿Por qué? Porque los franciscanos y los capuchinos toda la vida se han agarrado del chongo. Entonces, como dice el padre Morales, ¿no? Aquí hay muchos libros de capuchinos, claro, pero hay que saber entonces para qué los franciscanos que no querían a los capuchinos conseguían sus libros, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que hay que saber es el tema de presencia capuchina ilegal en América, ¿no? Esto es un tema fantástico. Los capuchinos solamente vinieron a hacer una misión por ahí de 1760, y bueno, de ahí surgió por ejemplo el libro de Francisco de Ajofrín, que es el Diario de México, y que muchos historiadores lo usan para ubicar qué templos había en Oaxaca, porque él estuvo varios años y hizo un poco lo de Humboldt, pero más en mini y en micro, y sin ser anglo y con todas estas cosas. No, Humboldt era alemán, sí, ¿verdad? Perdón, sin ser alemán. Pero este capuchino, Ajofrín, estuvo aquí misionando, y una cosa interesante es que el dinero que se pidió para la misión se llevó para una misión de capuchinos en el Tíbet. Entonces, ahí hay otro tema, ¿no? Que un poco lo reseño en el libro, ¿no? ¿Por qué ocupar a la Nueva España como un bastión de explotación capitalista para misiones que están del otro lado del mundo? ¿Y por qué mandar a unos frailes que además aquí nadie conoce? Ahí hay otro tema, lo que dijo la maestra Erandi, ¿qué pasa con las mujeres? Hay un montón de mujeres por ahí que simplemente la historia oficial no se la reconoce, porque escribir de una mujer en una orden religiosa varonil, pues pueden surgir algunas ampollas por ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con todo el apoyo que dan las mujeres para que la orden se funde? Porque sin temor puedo decir que esta orden se funda por mujeres. Las mujeres son las que reúnen a unos cuantos capuchinos fugitivos que andan por ahí y les dicen, vamos a poner un poco orden en esto, ¿no? Pero además esas son mujeres que son primas, sobrinas y parientes del Papa. Y estas relaciones religiosas no son solamente relaciones religiosas. Quien le guste hacer historia de las religiones y piense que solamente se va a dedicar a analizar devociones, está muy equivocado. La religión es política, y la política es economía, y la economía es poder. Entonces, este libro no nada más habla de si los frailes comían mucho o comían poco y cómo hacían sus penitencias. Este libro de alguna manera lo que intenta es situar a una orden religiosa muy joven, que bueno, para los que no son historiadores decirles 1528 no es nada joven, pero para quien es un historiador 1528 es una época muy joven, ¿no? De una época muy joven surge una orden religiosa que además, y esto también hay que estudiarlo, además es una orden que en determinadas cuestiones compite con los jesuitas, son contemporáneas,
y en determinadas cuestiones se hermanan con los jesuitas, y de hecho hay capuchinos que llegan a ser conocidos como jesuitas capuchinos. Eso también hay que estudiarlo. Entonces hay un montón de temas por ahí, y bueno, lo que podría decir en suma, y sobre todo dirigiéndome a los chicos y a las chicas jóvenes y bellos que andan por aquí, a los feos no, nada más a los jóvenes y a los bellos, es, primero, el historiador tiene que tener imaginación. Si el historiador no tiene imaginación, no va a pasar de hacer una historia positivista, como decía el padre, de nombres, de datos, y ya está. La erudición está muy bien, a veces. Yo creo que más allá de la erudición, el reto es que el historiador pueda plantear problemas desvinculándose nada más de hacer historia. El historiador tiene que ser también psicólogo porque trabaja con muertos, y los muertos también eran personas. El historiador tiene que ser antropólogo porque trabaja con sociedades. El historiador tiene que ser también, de alguna manera, una suerte de lingüista para entender cómo circula la comunicación en determinada época. Entonces, desde aquí yo sí les digo, no se casen con la idea de que el historiador solo tiene que hacer historia y solo tiene que leer cosas de historia. Hay que ampliar el mundo y hay que ampliar la geografía. Tampoco se casen con el tema de que tienen que hacer una tesis sobre México porque es lo más fácil. No, es que México en la época moderna era parte de un imperio. Entonces, si tenemos imaginación, podemos hacer una historia de las relaciones entre los capuchinos de Brasil con los capuchinos de Colombia y los capuchinos de España y su impacto con la intelectualidad no hispana, a pesar de que no estuvieron aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de producción que además tiene marca de fuego y sabemos a qué bibliotecas perteneció, lo que significa que incluso podemos rastrear la vida del libro. En este sentido, también los quiero invitar a que conozcan la línea de los estudios sobre cultura escrita, que es un poco la línea que, es parte de la historia cultural, pero es la línea que a mí me interesa, y es entender también que el texto rebasa el mero documento, que todos somos texto. Ahorita estamos siendo texto cada uno de nosotros cuando vamos caminando, cuando estamos hablando, etcétera, porque nos estamos leyendo todo el tiempo. Y una de las cosas con las que yo empecé esta investigación era justamente saber o intentar entender cómo leer a los capuchinos. Cómo cuando yo me acercaba a un libro de fondo antiguo y veía autor Félix de Alamín capuchino, cómo yo podía interpretar un poco en mi cerebro de dónde viene esa pluma y con qué pretensión, porque ningún texto, ni siquiera nosotros, como texto andante, es inocente, ¿no? Siempre hay cosas que preguntar, siempre hay cosas que problematizar, y obviamente no encontré jamás un documento que me dijera, esta es la historia de las barbas y las capuchas. Todo eso se va entresacando de la documentación. Entonces, bueno, la invitación justamente es, uno, para que tengan imaginación, y quien les haya dicho que la imaginación no sirve para la ciencia, yo como historiadora primero me pondría a pensar si la historia es de verdad una ciencia, ¿no? Una ciencia dura, en este sentido de decir datos concretos, etcétera. Creo que más allá de entendernos como científicos, lo primero que debemos de hacer los historiadores es entendernos como humanistas, porque además eso es lo que hace falta en este miserable país, que los historiadores nos vinculemos con todo lo que sabemos de cómo se hacen los procesos sociales. Yo aquí entendí prácticamente cómo los grupos se congregan y cómo inventan historias para tener una cohesión y sentirte parte de, y luchar por eso que crees. En este sentido, los capuchinos luchaban por sus barbas, pero era algo, no era nada más una cosa decorativa o por buena onda o lo que sea, no, es que eso significan otras cosas en la comunidad, ¿no? Y cuando yo entendí esas cosas, entonces puedo entender también, o puedo intuir cómo están dándose a cabo los procesos actuales del mundo. Y ese es el gran reto del historiador,
no quedarse como anticuario en el siglo XVII y entonces ahí seguir teniendo un montón de erudición con lo que pasó y ser incapaz de eso que yo aprendo, de cómo se constituyen las sociedades, ser incapaz de pasarlo a mi época actual. Me parece que pues ahí el historiador es inútil a la sociedad. Y la otra cuestión es, no para ser útil a la sociedad me tengo que meter a historiar un tema meramente político. La política está en todas partes, y si yo la busco, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, quiero también agradecerle a Gus, que no lo veo por ningún lado. Bueno, levántate, Gus, por favor. Él es el autor de la portada del libro. Se iba a hacer una exposición, pero esto sí, mea culpa. He tenido muchos problemas en esta última semana, pero quiero presentarles al doctor en psicología, Gustavo Garnica Jalife, y además pintor de un montón de cuadros, entre ellos la portada de este libro. Muchas gracias, Gus. Y bueno, pues finalmente agradecerle siempre a mi familia, que muchachos, yo sé que estamos en una edad muy difícil y que a su edad solemos odiar a los padres, ¿no? Horrible. Aquí dan fe mis papás de que yo tuvimos bastantes problemas, ¿no? Cuando teníamos su edad, Erandi también da fe, porque a ella se los contaba, ¿no? Pero realmente creo, y sí, que los papás, muchachos, al final, todos los que estamos aquí, es porque, por muy mal que nos llevemos con los papás, nos están apoyando. Que no es fácil decirle a alguien voy a ser historiador y que entonces te hagan una fiesta y te sacan el santo patrono. O sea, ser historiador es casi tú le estás diciendo al papá, pues voy a acabar de albañil o de taxista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también no les quiero dar clase de moral, obviamente, pero pues un poco quizás se puedan ver en mi espejo. Yo le agradezco mucho a mi familia, a mis tíos, a mis papás, que siempre me han acompañado, y que, esto sí se los digo, este libro lleva muchas lágrimas, muchas, porque la investigación es dura, ¿no? Y a veces uno está enfrente de una página y no salen las ideas, no puede acomodar, etcétera. No se espanten, uno sobrevive y se acostumbra a vivir con ello, ¿no? Y además también tiene otro tipo de lágrimas, que son lágrimas de experiencias personales de estos 10 años de hacer este libro, pero esas lágrimas de experiencias personales me han hecho la mujer que soy y las aprecio mucho, y en este sentido pues este libro va no nada más con el contenido intelectual, sino pues va también pues con todo el sudor de mi frente, pero más sudor, porque no sudamos de estar ahí escribiendo, más que sudor, muchas lágrimas, ¿no? Pero hay que también saber amar nuestras lágrimas. Y bueno, pues nada, simplemente muchas gracias, de verdad, no pensé que iban a venir tantos, les agradezco con todo el corazón. Y pues la última parte de la presentación del libro se la voy a dejar a la maestra Guadalupe Huerta, porque pues también quiero aprovechar este espacio para decirles que con la maestra Guadalupe Huerta, con la maestra, ella es de la Escuela de Antropología, con la maestra Adela Rojas y el doctor Jorge Lázaro de Lingüística, llevamos unos meses trabajando en un grupo de investigación que se llama Corpus, Discursos y Humanidades Digitales. Y bueno, pues entre otros proyectos que tenemos, pues vamos a hacer una biblioteca digital capuchina, ¿no? Con gente de España, con gente de Colombia, y vamos a hacer muchas cosas más. Y digamos que pues esta sería como el segundo evento que coordinamos como grupo juntos, y invitarlos también pues a que se acerquen al grupo de investigación, porque como digo, estamos apostando por la tarea intermultitrans, como quieran disciplinar. Estamos apostando por que cada quien un poco se salga de su tema de confort y entonces pueda aportar a otras disciplinas. Y pues le dejo la palabra a Lupita.
gusto estar con ustedes hoy aquí esta tarde en la presentación de este libro. Debo decirles que yo, bueno, seguramente si los colegas se asustaron cuando vieron el bonche, el ladrillo, yo me asusté más cuando le dije a Anel, está muy grande. Y me dijo, pude haber escrito más. Y con la mirada de, todavía tengo tanto que decir y tanto que hacer, ¿no? Entonces, bueno, seguramente veremos que va a ser muchas otras cosas. Nos llena de expectativas. Una cosa que también me parece muy importante de este libro es que la introducción que escribe la autora termina invitándonos a que de este libro se hagan muchos puntos suspensivos. Es decir, nos invita a que nos apropiemos del libro. Esto quiere decir que nos deja puerta abierta para que le digamos, ¿sabes qué, Anel? No estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo contigo con la manera en que lo estás analizando. O ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo contigo con lo que estás haciendo, con lo que has logrado. Anel acaba de decir algo muy importante. Ella está muy interesada en el diálogo. Quiere dialogar con otras personas a través del texto. Y esto tiene mucho que ver, pues por supuesto, con esta línea de investigación que a ella le interesa, que es la cultura escrita. La cultura escrita es fascinante. Hay algunos autores que sostienen que la cultura escrita es el mayor invento de la humanidad. Es lo que permitió que nos desarrolláramos de la manera en que nos hemos desarrollado. No lo sé, pero definitivamente es fascinante. Porque encuentras al otro a través del texto, porque te encuentras a ti mismo a través del texto. En ese sentido, este libro también puede ser muy apasionante. Y bueno, a mí en lo particular, el asunto de los estudios religiosos, de verdad, no solo no me gusta, sino que me disgusta. Pero bueno, vamos a dialogar, ¿no? Vamos a dialogar del grupo. ¿Qué fue cuando empecé a hojear el libro y demás? ¿Qué fue lo que me pareció muy interesante? Encontré varios puntos de convergencia de este grupo, con este grupo en el que estamos trabajando, Corpus Discursos y Humanidades Digitales, ¿no? Yo soy antropóloga y socióloga política. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Y fue sumamente, digamos, tranquilizador ver que no era un libro religioso que excluyera justamente este aspecto del poder y las relaciones políticas. Justamente la primera pregunta que a mí me salta cuando empiezo a hojear el libro es ¿por qué no hay capuchinos? ¿Por qué no se fundaron una orden de religiosos capuchinos en la Nueva España? Esa es la pregunta que definitivamente los va a dejar atrapados ahí, ¿no? Pero de ahí me puse a pensar, a ver, ¿cómo está el asunto? Lo que Anel está haciendo es, pues, finalmente decirnos, a través de la deconstrucción de la figura de San Francisco de Asís, cómo es que los capuchinos están conformando y constituyendo su identidad. Cómo es que ellos establecen su autopercepción y su autorrelación con ellos mismos. Pero no solamente eso, para poder definirse ellos mismos, entonces tienen que definir cuáles son esos otros con los que quieren interpelar y de los que se quieren diferenciar. Y entonces dije, claro, Anel en el fondo, es una antropóloga negada. Descubrí eso, claro. Si no lo es, por lo menos tenemos puntos de convergencia y entonces sí, puntos de diálogo. Entonces, ese es el primer aspecto. El otro aspecto es que la doctora reúne un gran corpus documental. Realmente es excepcional la manera en que ella revisa, cataloga
y ordena y organiza las fuentes que consulta para escribir este libro. Y esto nos lleva a algo que también tiene que ser un punto de convergencia cuando planteamos el trabajo multitrans interdisciplinario, o lo que nos salga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar y cómo vamos a estar trabajando o abordando estos documentos? Pero algo más importante aún, este corpus documental, como bien lo señalaba, no solamente es un corpus de texto, o sea, de libros o de artículos. No, la doctora incorpora imágenes, incorpora objetos, que son, como bien lo ha dicho, otros textos, y que además en nuestro mundo cotidiano, en nuestra realidad cotidiana, estamos más allegados a ellos pues a través de los medios digitales y de las redes sociales. Todo el tiempo estamos consumiendo textos, todo el tiempo estamos consumiendo mensajes, todo el tiempo nos volvemos nosotros un mensaje y hacemos de los otros, porque a veces ellos no quieren serlo, pero nosotros los volvemos un mensaje. Entonces ese es otro punto de convergencia para el trabajo interdisciplinario. Aparte de eso, me pareció como muy interesante, todo el libro me va llevando como a conocer y acercarme a los capuchinos, y el último capítulo nos presenta el convento, una descripción de un convento modelo, ¿no? de los capuchinos, pero justamente pensé nuevamente, sí, Anel es una etnógrafa de closet, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque justamente el trabajo antropológico empieza a partir de la descripción. Entonces, la descripción del objeto de estudio, que un objeto finalmente no existe hasta que no lo construimos nosotros y lo empezamos a significar. Ese es, creo que, el gran punto de partida en el cual entre la lingüística, la historia y la antropología estamos apostando en este grupo de investigación. Con ello, lo que quiero señalar es que finalmente, a través de los textos, escritos, gráficos, auditivos, visuales, ¿no? Nosotros estamos trabajando pues con símbolos y con significados que son construidos socialmente, que son rearticulados, deshechos, reapropiados, modificados socialmente. Y ese es como el gran trabajo que queremos hacer nosotros como grupo de investigación, trabajar con el lenguaje como pretexto para conocer nuestra realidad social, ya sea en el tiempo pasado, en el tiempo presente, o incluso, ¿por qué no?, aventurarnos a proyectar escenarios de futuro, porque finalmente ese forma parte también de nuestro compromiso como cientistas y como humanistas. ¿Cuál es el futuro que quiero para mí, para mi comunidad, para mi país, para mi mundo, o el mundo que será de mis hijos, mis nietos, o mis perritos, mis mascotas también cuentan mis mascotas, ¿no? Entonces, ahí sí creo que tenemos pues mucho trabajo por hacer, y que tenemos como grupo de investigación pues ya un buen pretexto para empezar a trabajar y para invitarlos a ustedes a que pues se acerquen al grupo de investigación, a que sepan que tenemos pues las puertas abiertas para trabajar de manera conjunta. El trabajo interdisciplinario en nuestra facultad pues realmente no tiene como muchos referentes, yo no los recuerdo y llevo un buen rato aquí, pero pues le vamos a apostar a ello, y nos encantaría por supuesto que se sumen. Dicen él que ustedes son los jóvenes, pero yo digo que todos somos jóvenes. No, todos.
Entonces, pues juguemos con nuestras metáforas sociales entre historiadores, antropólogos, lingüistas. Tenemos justamente que apostarle al diálogo, tenemos que apostarle a reconocer que no siempre vamos a estar de acuerdo. El diálogo no significa que voy a tener armonía por siempre, no, significa que voy a ser respetuoso por siempre, pero no que voy a tener armonía, sino que voy a reconocer mis diferencias, incluso mis conflictos y mis puntos de no acuerdo, pero manteniendo y respetando al otro. Entonces, pues eso, ¿no? Es este grupo de investigación, Corpus, Discursos y Humanidades Digitales, es una invitación al diálogo y a la construcción de las ciencias sociales y las humanidades desde nuevas perspectivas y pues desde lo que ustedes quieran aportar y hacia donde ustedes quieran que vayamos también. Pues muchas gracias. Me parece que es importante abrir una sesión de preguntas para quienes estén interesados en el libro y pues en esta magistral presentación que nos han hecho. Bueno, dos preguntas. Quien conteste. Las diferencias que caracterizan a las diferentes reformas de la Orden Franciscana en cuanto a sus reformas van encaminadas a dos puntos principalmente: el espíritu de origen y la pobreza. Esto manifestado en el hábito, las barbas, casas, conventos, capuchas, intentando así representar la verdadera figura franciscana y de San Francisco de Asís. ¿De qué manera estos cambios externos logran un cambio interno o espiritual? ¿O simplemente los esfuerzos y cambios van encaminados a sostener una apariencia? Primera pregunta. Segunda pregunta. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia exhorta a las órdenes religiosas a la vuelta a los orígenes, al espíritu original. Sin embargo, revisando la historia franciscana, nos damos cuenta que ya en el mismo siglo donde nace la orden, con Francisco, y claro, muere el fundador, estoy hablando del siglo XIII, se habían hecho intentos por sostener y regresar a los orígenes. ¿De qué manera tu libro en el siglo XXI puede apoyar a la orden franciscana a la deconstrucción del espíritu franciscano? Bueno, a ver, sí, bueno, le has dado al clavo. A ver, este libro es un libro, una historia de las apariencias, ¿no? ¿Por qué? Porque los capuchinos pues se fundan en 1528, pero unas décadas después ya tenemos el gran movimiento barroco en España. Y bueno, digamos que la historia de la orden en Italia tiene diferencia, ¿no? Principalmente porque en Italia, ahí hubo un humanismo muy fuerte, ¿no? Y en España, pues Carlos V, después de que trata de hablar con Lutero, pues dice no quiero hablar ya nunca más con nadie, y pues se convierte todo en bueno, los libros de Erasmo son prohibidos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer como una diferencia entre al menos estas dos capuchinadas, ¿no? O sea, por un lado la italiana y por otro lado la española. Centrándonos nada más en España, hay que entender que el movimiento del barroco no es un movimiento, como nos han dicho hasta el cansancio, nada más de poner un montón de cosas en una iglesia y ya está. O sea, el barroco es al final una forma de ser. Y el barroco, lo que se está poniendo en tela de juicio, y es de lo que hablo yo en el libro, es de una tensión que hay durante el siglo XVII y el siglo XVIII en España, y bueno, pues de ahí se pueden jalar temas para América. Hay una tensión entre el ser, el deber ser y la apariencia.
y Fernando Rodríguez de la Flor, que es pues para mí el gran maestro del barroco hispano. Él justamente lo que dice es que la época moderna es la cultura de las apariencias. Entonces, ¿de qué manera esta modificación del hábito y de las barbas supone realmente un cambio espiritual? Encontré varios capuchinos mañosos, estos están aquí también, pero también es cierto que yo creo que cuando tú, como decía la maestra Guadalupe, ¿no? O sea, cuando tú te cuestionas con una comunidad y haces esos símbolos tuyos, entonces psicológicamente eso tiene que tener un impacto en, pues sí, tener conciencia de que, por ejemplo, para el siglo XVII los franciscanos observantes pues también ya tenían mucho dinero, bla, bla, bla. España es un caso raro, ¿no? Porque España tuvo la reforma de Cisneros, ¿no? De hecho, esa era una de las grandes justificaciones por las que el rey nunca dejó entrar a los capuchinos, que si ahí ya estaba la reforma, los capuchinos, los franciscanos reformados, ¿para qué querían más franciscanos? El quid aquí es que justamente la apariencia hace que los capuchinos se sientan diferentes a cualquier franciscano, incluso al franciscano recoleto. Y entonces ahí es donde yo veo la importancia, porque estas cosas que parecen como tan banales, uno, hacen que la sociedad en este conjunto se cuestione. Dos, que en unas barbas y en un hábito tú ahí traduzcas simbólicamente pues la regla primigenia, ¿no? Y la otra cuestión es que ante las afrentas, que la verdad es que los peores enemigos de los capuchinos fueron justamente los observantes, ante estas afrentas, lo más interesante que hizo la orden fue escribir sobre sus símbolos. O sea, Boverio se pone a escribir sobre las barbas y se pone a escribir sobre los hábitos. Entonces, eso, para mí, desde mi punto de vista, es un plan magistralmente político, ¿no? Porque entonces, tengo ahí a frailes que traen unas barbas que además hay que entender otra cosa. En España, traer barbas como las del padre Jaramillo, que aquí pueden ver a un capuchino viviente, ¿no? Sí, aquí está el texto, sí. Las barbas, o sea, así como las tiene el padre Jaramillo, en España en la época moderna eran un escándalo porque se decía que los que usaban barbas en España eran los moros. Entonces los capuchinos entran ahí con otro problema, porque ellos tienen que defender sus barbas, pero además ya no nada más de que los observantes les dicen que son apestosos, que estas barbas son horribles, sino también se tienen que defender de un imaginario colectivo de la gente que dice barbas, moros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una relación, ¿no? entre esta apariencia que quieren los capuchinos y lo que querían llegar a ser, porque la verdad es que los capuchinos lo que quieren es ser franciscanos del siglo XIII. Eso no lo van a poder hacer nunca. Una cosa que pongo en el libro es que ellos al principio se niegan a hacer casas de estudio porque, claro, San Francisco odiaba las universidades, pero la época del barroco es la época de las universidades, ya digamos en masa, ¿no? Y justamente un siglo después los capuchinos optan por adaptarse a los tiempos y decir, bueno, vamos a abrir escuelas de novicios que estén al lado de las universidades para entonces atraer a estudiantes universitarios que ya no sean tan ignorantes, porque los capuchinos además al principio sí hubo mucha gente que era muy culta, pero la gente que era culta de los primeros capuchinos venían de ser observantes. La gente que entró directamente a ser capuchino era gente idiota, en el sentido de iletrado, ¿no? Porque idiota en la época significa pues, que no tiene idea para escribir. Entonces, bueno, todas estas cosas sí me parece que se pueden ver en esta tensión entre la apariencia y el ser, ¿no? Entre el parecer y el ser. Y a mí me parece que si bien muchos capuchinos lucraron con esta imagen muy populachera, en realidad yo creo que el espíritu de la reforma sigue por esos ideales. O sea, ahora el padre Jaramillo trae sus barbas, pero ya no es, vamos, ya no los obligan a tener barbas, pero pues vayan a preguntarle al padre porque él ha decidido dejárselas, por ejemplo, ¿no?
O Erandi mencionaba a Fratello Metallo, ¿no? El capuchino metalero, que pues es un capuchino que, así como está el padre Jaramillo, se subía al escenario y cantaba heavy metal, y él decía que era predicantore porque las letras eran sobre la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que por ahí yo te podría decir que yo creo que sí acota para el ser, ¿no? Aunque obviamente pues la apariencia es importante. Y en el siglo XXI, ¿cómo podría esta obra abonar a la historia del franciscanismo? Bueno, primero abre el crisol de lo que es el franciscanismo, ¿no? Segundo, porque no sé si esté tan ventilado el asunto, pero yo aquí me enteré de unas cuitas al interior de la orden franciscana entre conventuales, observantes y capuchinos, que nada desperdiciables, ¿no? Entonces creo que eso ayuda también, podría ayudar, no sé si ahorita ya se lleven mejor, pero podría, espero que no se agarren ahorita, porque el padre es franciscano y el padre es capuchino, ¿no? Pero me parece que en el siglo XXI, al interior de la orden, incluso les puede ayudar para entender dónde comienzan los conflictos, ¿no? Y pues para los laicos, sobre todo para los que nos dedicamos a periodo barroco, bueno, pues abre un montón de posibilidades más, ¿no? Una de las cosas por las que yo también me quedé como agarrada del tema capuchino es que yo por ahí en los libros clásicos de El hombre medieval, El hombre romano, esta colección que sacó Alianza, en la del hombre barroco, en la parte de la predicación, que son articulitos de difusión, etc., decía que de pronto hay una época en la que la predicación predicación de mucho hablar, de mucho ruido y pocas nueces, se le conoció como predicación a la capuchina. Daba igual si el predicador era dominico, jesuita, etc. Entonces ahí yo me di cuenta del impacto realmente que tuvo esta proyección, y que aparte viene de un impacto de la apariencia, ¿no? Entonces, ¿eso cómo nos puede ayudar a entender el siglo XXI? Perdón, pero es que los políticos siguen predicando, cada vez lo hacen peor, y ahí también podríamos entonces hacer un símil de cómo, por ejemplo, estas configuraciones barrocas, mnemotécnicas, de persuadir, del espectáculo, que además está dentro de un contexto religioso, pero como hoy en el siglo XX somos parte de esa espectacularidad que se inventa en el barroco, ¿no? Entonces a mí, en el siglo XXI, a mí este libro me explica muchas cosas del siglo XXI, ¿no? Y sí creo que para la orden franciscana en general, pues sí les dejo algunas dudas de estas cosas, ¿no? No sé si... ¿Alguien más? Si te levantas... No, desde aquí. Hablando de su libro, de hecho, bueno, ya sé que es un libro difícil, son 10 años de trabajo, pero ¿cuál fue el punto más complejo y por qué de trabajar? El punto más complejo fue darme cuenta que no había nada, porque entonces empecé de cero. Yo cuando me fui a hacer la maestría y el doctorado llevaba un proyecto sobre la predicación de la capuchina. Mi libro iba a ser solo de predicadores. Y cuando llegué a España, porque yo tenía la idea de que allá sí había más historiadores laicos que supieran de la orden, y pues no. Entonces, el punto más difícil fue ir a los archivos, tener información de archivo y decirme a mí misma, no entiendo nada. Y entonces por eso hace rato les decía, si quieren trabajar órdenes religiosas, no hagan como yo, no pierdan el tiempo, yéndose luego al archivo a ver qué encuentro. Hay que leer las crónicas, porque las crónicas te resuelven muchos huecos que la documentación no te da. Entonces, digamos que el punto más difícil fue empezar de cero, y lo que yo ya descubrí es que cuando vuelvo a empezar de cero, lo primero que tengo que hacer es irme a los libros de la época y a las crónicas de la orden. Entonces ese fue uno. El otro punto quizá sí, es el estado de la cuestión, por lo mismo, porque pues no hay bibliografía. Y la otra, este tema se ha estado trabajado, pero en artículos o sea, los capuchinos no se habían trabajado como orden, sino como una nota a partir de criticar el franciscanismo, ¿no?
Entonces, el otro punto fue eso, el estado de la cuestión, pero ustedes como están en el siglo XXI y yo también, eso se resolvió relativamente fácil gracias al internet. Por medio del internet, entonces yo pues me fui contactando con gente para que me enviara cosas. Otra cosa importante, trabajar con órdenes religiosas siendo laico es muy difícil. Es muy complicado que te dejen entrar a sus archivos, y más si eres mujer trabajando en una congregación de hombres, ¿no? De hecho, recibí pues algunos, no voy a decir insultos, pero sí malos tratos, ¿no? Así de pues, chismosa, ¿qué hace aquí? Además siendo mujer y entre puros, ¿cómo pretende entrar al convento? No sé, ¿no? Luego, bueno, si te topas con frailes buena onda que además entienden tu trabajo, el archivo de Capuchinos de Sevilla ya lo tengo para mí solita y para tesistas, por ahí si alguien quiere, ¿no? Con el padre Pablo, allá en las Águilas también. Entonces, digamos que el segundo punto difícil fue el estado de la cuestión y el poco diálogo que pude entablar con la mayoría de frailes. Eso sí lo tengo que decir. Entonces, ahí también a la gente que esté interesada en hacer este tipo de trabajo, que sí, soy antropóloga, no negada, más bien disfrazada de historiadora, pero a mí la antropología me gusta mucho. Lo que pasa es que me gusta más lo viejo que lo de ahora. Bueno, en fin, los historiadores culturales, es que esto hay que entenderlo, un historiador cultural no puede ser historiador cultural si no es antropólogo, o sea, así de claro, ¿no? Entonces, pues ahí decirles que a la gente que se quiera dedicar a esto, pues que no se desanime, ¿no? Así de que a la primera hora ya no me dejaron entrar, no sé, hay que buscarles, por eso también tienen que entender que esto de ser historiador también es parte de ser político, porque no cualquiera te abre sus papeles, porque somos muy peligrosos. Lo que decimos puede quebrar idearios enteros, ¿no? Entonces, pues esos serían como los puntos. ¿Alguien más? Bueno, pues... Bueno, muchas gracias. Podemos dar por concluido esta presentación, pero antes, el 28º Encuentro Interno de los Estudiantes de Historia quisiera hacer entrega de una constancia de participación a la doctora Anel Hernández Sotelo y un enorme agradecimiento por vincularnos con la presentación de su libro. Anel. Más actividades, como menciona la doctora Anel, para promover el diálogo, para estar como historiadores presentes y también hacerle el conocimiento a nuestra sociedad que estamos presentes y como, bueno, hay de que somos y seremos útiles a la sociedad. Buenas tardes, compañeros.